Gracias en principio a ustedes, a Cátedra Chipana Catalán, al doctor Chipana por la invitación. Hoy, 15 de abril, martes por la noche, poder compartir un poquito de información tan importante, creo yo, con tantos accidentes que podemos tener hoy en día. ¿Sí? Ustedes saben, algunos me conocen, yo soy un abogado que litiga, que ve temas penales, no miro precisamente temas civiles, pero sé que algo puedo aportar hacia ustedes. La sesión de hoy día, doctores, la sesión de hoy día se titula Responsabilidad Civil por Accidentes de Tránsito. O sea, a mí se me ha encargado, me comenta, doctora, si es que se ve la diapositiva, por favor. ¿Sí? Sí, doctor, se ve perfecto. Bien, a mí se me ha encargado poder desarrollar algo de lo que es la responsabilidad civil por accidentes de tránsito y yo me voy a detener en accidentes de tránsito. Yo les voy a hablar el día de hoy respecto a lo que son accidentes de tránsito. ¿Qué es un accidente en principio? ¿No? ¿Cómo se puede originar un accidente? ¿Cuál es la consecuencia? Porque claro, este accidente trae una consecuencia que puede ser penal, y digo puede ser porque claro, puede ser un delito, siempre y cuando cumpla los conceptos o presupuestos para hablar de que estamos ante una conducta delictiva, y puede traer como consecuencia también lo que es una reparación civil. Entonces, yo les voy a hablar hoy día respecto a lo que es un accidente, las imputaciones que se le puede hacer a una persona que causa un accidente. Les voy a hablar propiamente de dos delitos, que es el homicidio culposo y el delito de lesiones. ¿Qué es lo normal, qué es lo común respecto a calificaciones jurídicas penales hechas por los fiscales? Y para terminar, los últimos 10 minutos, les voy a compartir un caso de aquí del estudio que nos llegó ya hace 2 meses, donde un señor de avanzada edad había atropellado por accidente y había causado la muerte de una persona y la lesión de otra persona. Le dieron prisión preventiva en un primer momento, fuimos a hacer la apelación, hicimos la apelación y hace una semana y días nos han dado una resolución donde le han dado la libertad. Y eso lo voy a compartir para que ustedes y mi persona juntos podamos analizar. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. ¿Qué se entiende por responsabilidad civil? Porque estamos acá para hablar de la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. ¿Qué entendemos nosotros por responsabilidad civil? ¿Cuándo se habla de una responsabilidad civil? Si uno busca un poquito de información en algún libro que hablen de la responsabilidad civil, indicará que es una obligación de poder reparar un daño a una persona. Eso a nivel de concepto genérico, obligación de poder resarcir, reparar un daño a una persona. Hay una reparación. Si es que vamos a conceptos ya doctrinarios propiamente, encontremos lo siguiente: la responsabilidad civil es un mecanismo de tutela resarcitoria, porque repito, lo que busca es reparar, resarcir un daño ocasionado, un daño causado por un ser humano, por una persona, que se origina como producto del menoscabo de un interés legalmente protegido. Por otro lado, los hechos de tránsito, sean estos debido a la responsabilidad por riesgo, caso fortuito, fuerza mayor o por hecho determinante de tercero o imprudencia de la víctima, con daños materiales o lesiones a la persona humana, son susceptibles de ser comprendidos por el derecho para poder esclarecer debidamente si es menester la obligación de resarcimiento o indemnización de parte del agente causante de la víctima. Me explico. No todos los hechos, no todos los accidentes traen como consecuencia una reparación civil. Traen como consecuencia esa responsabilidad civil. No todos los accidentes. Porque quizás hay accidentes donde el riesgo lo asume la propia víctima. Imaginemos, no sé, se me ocurre. Yo estoy manejando mi vehículo con total normalidad, en luz verde, en una pista amplia, abierta, no incumpliendo ninguna regla de tránsito, ninguna norma de tránsito, como cualquier día, amigos, manejando mi vehículo. Y de pronto viene una señora imprudente, se corre y se lanza sobre mi vehículo, yo le impacto, le causo una lesión, no grave, una lesión cualquiera, pero no grave. No estaré obligado a darle una reparación civil, porque repito, eso yo no lo ocasioné, eso yo no lo hice. Yo andaba a mis 30 kilómetros en un lugar permitido, en una zona permitida, en un horario permitido, con todo lo que tenía que hacer en su momento de atención
tocaba mi claxon, respetaba las luces y de la nada pues la señora vino. Obviamente, pese a ese accidente, tiene que haber lo que es una investigación a nivel preliminar mínimamente. ¿Qué es una investigación a nivel preliminar? Es el inicio de una investigación donde el fiscal hace ciertos actos, dice la norma, urgentes e inaplazables que le permitan al fiscal luego decidir si es que este hecho es o no delito y seguir investigando, en principio. Entonces, hay ese accidente, hay ese hecho que les he contado y les he puesto como ejemplo. Un fiscal inicia la investigación y luego dirá, no, esto de acá no es delito, pues, esto de acá lo archivo, acá no hay absolutamente nada. Porque claro, el señor venía, el doctor Ayrton, el abogado Ayrton venía, es más, tenía amigos que son testigos y venían con total normalidad y regularidad y sin infringir ninguna norma de tránsito, ninguna inobservancia. El semáforo estaba en verde y él avanzaba con total normalidad. ¿Y quién se, vamos a decirlo, incorporó en la pista indebidamente? Fue el peatón. Razón por la cual digo, son hechos comprendidos propiamente la reparación civil a darle un resarcimiento, pero no necesariamente u obligatoriamente todos los hechos, ¿no? Van a haber ocasiones. Para tales efectos se debe tener muy en cuenta las normas contenidas en el Código Civil, la ley del contrato de seguro, las pólizas de seguro, las normas de tránsito y aquellas normas que regulen el seguro obligatorio de accidente de tránsito SOA. Responsabilidad civil por accidentes de tránsito. ¿Y qué se entiende por accidentes? Porque estamos hablando de una responsabilidad civil por accidente de tránsito. Hay que entender y conceptualizar qué se entiende, vuelvo a preguntarlo, por accidente. ¿Qué es un accidente? La etimología de la palabra accidente proviene del latín accidens, accidentis, que significa lo que cae, lo que acaece o sucede ocasionalmente. Un accidente es eso, algo que ocurre ocasionalmente, algo que ocurre fuera de lo típico, fuera de lo regular, fuera de la rutina. O sea, algo distinto, algo eventual. Eso es un accidente. Por eso que ustedes escuchan, hubo un accidente en la esquina, porque lo normal es que en la esquina los carros pasen, fluyan, normalmente, porque hay un semáforo, porque hay una zona peatonal, hay una línea peatonal. Lo normal es que todas las personas vayan y caminen con total normalidad y que los carros vayan de izquierda a derecho, de arriba hacia abajo, siguiendo ciertas líneas. Lo ocasional, lo eventual, es justamente un accidente. Cuando se habla de accidentes de tránsito, algo eventual, ¿cierto? Una acción, dice, de la que involuntariamente resulta un daño para las personas o cosas. Ahí hablamos de un accidente, pues. Y ya vinculándolo al accidente de tránsito. ¿Qué tipos de accidente hay? Ayrton, usted está hablando de los accidentes de tránsito, dígame usted, ya le entendí perfectamente, ya sé que es un accidente, ya sé que es algo no normal, algo involuntario, algo casual, algo ocasional, perfecto. ¿Cuáles son los tipos de accidentes de tránsito? Que claro, podría traer en su momento una responsabilidad civil, porque ese es el conversatorio de hoy día, ¿cierto? Los accidentes de tránsito y la responsabilidad civil consecuente de ellos. ¿Cuáles son los tipos? Ahí lo tiene. Tipos de accidentes de tránsito en el Perú. Primer tipo, choque o colisión, que es lo más común, es lo más que ustedes pueden ver normal como accidente. Choque entre un vehículo u objeto grande, frontal, lateral, etcétera. Le viene un vehículo y impacta con algún objeto, con un poste. El señor de repente está que sale de una discoteca en la madrugada irresponsablemente mareado y se desvía y se da pues contra un poste, contra un semáforo, choque o colisiones. Segundo tipo de accidente, volcamiento. El volcamiento del vehículo por exceso de velocidad. Entonces, va el vehículo de repente en exceso de velocidad. Ustedes han manejado por la Panamericana Sur, como quien se va de repente para una playa o quien se va de repente para Asia, ¿no? Para Ica. Hay cierta parte de la pista que es libre. Tú sales de la parte que es Lima, Lima Centro, y hay una parte que es libre, ¿no? La gente va a 100 metros, 100 kilómetros por hora, 120, 150, 180, 200 kilómetros por hora. Peor el que tiene carro nuevo. Entonces, ustedes imagínense un carro nuevo manejando ahí, a esa velocidad. Quienes manejan, quienes conducen, saben que a esa velocidad
de 200, por ejemplo, tú giras un poquito a la izquierda y no controlas bien el vehículo se te puede voltear bajo un contexto de accidente. Tú te distraes unos segundos a esa velocidad. No es lo mismo manejar a 30 o 40, donde quizás tú te distraes, das la vuelta y de repente puedes rápidamente girar y controlar tu vehículo. Cuando tú vas a una velocidad, y le digo porque yo he manejado, vas a una velocidad, el timón tiembla, el timón tiembla. Entonces ahí se puede dar quizás un volcamiento por el exceso de velocidad del vehículo, el mal manejo, el mal control, la imprudencia. Y eso trae lo que es un volcamiento. Entonces, hago acá un paréntesis, mucho cuidado, porque hasta que no nos pase a nosotros, ya nos creemos los que manejamos a la perfección. Pero cuando nos pasa a nosotros, yo les cuento algo, miren, hace como un mes aproximadamente, me reúno con algunos amigos de la universidad. Algunos amigos de la universidad, Ayrton, vamos a jugar pelota el día viernes en la noche. Perfecto. Como no me veo mucho con mis amigos después de años, yo soy promoción 2019. Estamos 2025, ya 6 años. Me reúno con mis amigos de la universidad. Yo no soy de tomar, por ejemplo. No me gusta beber mucho. De repente comparto por ahí. Me reúno con los amigos, acaba la pelota, 10 de la noche. Por ahí hay una tienda, vamos a la tienda, cierran la tienda, vamos al grifo, 12 de la noche yo me voy. ¿Saben qué, amigos? Me voy, a compartir, ya los saludé, muchas gracias. Listo. Ayrton pisado, Ayrton, me voy. Hablen lo que quieran, me voy, me retiro. 4 de la mañana, 4 de la mañana, mi celular empieza a timbrar. Yo imaginaba que era alguno de estos amigos que me estaban llamando de repente, como ustedes saben, para ir a otro evento, a continuarla, como dicen. No respondí, colgué, apagué. Al otro día, ¿qué me entero, amigos? Uno de mis amigos que estaba ahí bebiendo tenía un vehículo grande, camioneta. Se había quedado tomando, y mírenlo ustedes de irresponsable, y se había ido a su domicilio manejando en estado de ebriedad. El carro se había volteado. Había un grupo en el WhatsApp donde estaban todos los compañeros que justamente se habían reunido para la pelota y habían mandado videos del vehículo. Ustedes hubieran visto el vehículo cómo había quedado destrozado. Gracias a Dios que el amigo nuestro estaba pues ileso, mareado, tirado, pero ileso. Quizás los ángeles, la oración de su madre, no lo sé, pero eso es un accidente de tránsito. ¿Qué hubiese pasado? Miren, ¿a qué hubiese pasado? Claro, era de madrugada, se dio la vuelta, se volcó el vehículo, no mató a nadie, no lesionó a nadie, pero ¿qué hubiese pasado si es que era un día por la tarde, 4 de la tarde de repente? Y quizás por ahí habían personas caminando. Y esa imprudencia y negligencia y irresponsabilidad traía como consecuencia una muerte, una lesión. Ahí hablamos de la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Oye, es que lo que pasa es que yo estaba mareado, es que lo que pasa es que yo no quise, yo no intenté matarla, no, no fue mi intención, es que claro, no es un delito propiamente doloso. Hablemos ahí de un homicidio culposo. Una cosa es, no sé si ustedes saben un poquito sobre lo que es penal. Una cosa es un homicidio por el dolo, por la intención, por el conocimiento, por la voluntad, porque yo voy y te quiero atropellar. Y otra cosa es un homicidio culposo, por imprudencia. Obviamente el tipo penal, la pena es totalmente distinta, pero le has quitado la vida a un ser humano. Hace no sé cuánto, creo que 1 o 2 años, una mujer atropelló a 3 chicos y mató a 3 chicos. Está en libertad ahora. Le dieron libertad. Apóyame con el cable, por favor. Entonces, les cuento esto porque tienen que ustedes entender que esas cosas o esas conductas imprudentes generan lo que son los accidentes de tránsito. Déjame unos segundos, doctora, por favor, que se me apaga la lacto, por favor. ¿Sí? Sí, doctor, correcto. Ahora sí. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Hasta aquí vamos bien, se entiende lo que estoy hablando. Quizás hablo muy rápido, doctor, pare un poquito, ustedes me dicen, ¿sí? Mencionaba,
volcamiento, ¿no? Tipos de accidentes de tránsito en el Perú: choques o colisión, ya lo hemos desarrollado; volcamiento, que es lo que le pasó a este amigo que les digo; incendio, falla delantera por problemas electromecánicos o de combustibles, un incendio; arrollamiento, impacto vehicular con peatón, siendo este último el más afectado. Este de arrollamiento es un típico caso de accidente en el Perú. Una persona viene en su vehículo, atropella, arrolla. Entonces, estos son los tipos de accidentes de tránsito en el Perú que por lo general, repito, por lo general, trae una consecuencia de responsabilidad civil. Y ahí los civilistas, claro, luego de esta acción, de esta conducta, ya analizan lo que es el daño evento, el daño consecuencia, el daño moral, el daño efecto, daño emergente, patrimonial, extra, todo lo que ustedes ya saben sobre el tema de los daños. Y recuerdo incluso las clases de civil de lucro cesante y cosas como esas. Eso ya lo van a analizar propiamente con el doctor que venga a hablar sobre la reparación civil propiamente. Pero esto en cuanto a lo que son los hechos propiamente de accidentes de tránsito, no los tipos de accidentes. Ahora, Ayrton, pregunta, usted está hablando de los tipos de accidentes de tránsito y si es que pasa ese accidente, ¿cuál es la consecuencia jurídica penal? ¿Qué dice el derecho penal? ¿Dónde el derecho penal tipifica esa conducta que usted está hablando de su amigo, por ejemplo, que estaba mareado y se dio la vuelta y de repente causaba por ahí una lesión a una persona? ¿Dónde está eso? Ustedes tienen que saber que el derecho penal sí se ocupa de eso, sí pensó en eso, sí ha estipulado, sí está regulado eso. ¿Qué puede generar un accidente de tránsito? Un delito. Un delito. ¿Y cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? En este caso, el homicidio culposo, por ejemplo. El caso que yo les voy a hablar en unos minutos es respecto al homicidio culposo, ¿no? Un señor venía manejando su vehículo, un señor de 70 años aproximadamente, venía manejando su vehículo y tras un accidente, causa la muerte de una persona y la lesión de otra persona. Es el señor que les conté al inicio de el conversatorio, que estaba en prisión preventiva. No, yo no estuve en la defensa, el caso viene en apelación, planteé la apelación, hemos logrado que recupere su libertad. Ya les voy a contar por qué. Pero fue un accidente de un señor de 70 años aproximadamente. Entonces, ese accidente, por más que el señor cuando fui al penal y me decía, doctor, yo no quise matar, doctor, yo no quise atropellar, doctor, es que no fue así. Ok, pero ese hecho está en el tipo penal, está en el código penal, está establecido, esa conducta está adecuada. Dice el artículo 111, estimados doctores, 111, homicidio culposo. El que por culpa, ahí se habla de la culpa. ¿Se acuerdan que yo dije, cuando tú matas a alguien, tú puedes matarla por imprudencia, esto es por culpa, o puedes matarla porque tienes intención? Más allá de la culpa o el dolo, ¿el fin cuál es? Que se le quitó la vida, en particular. Entonces, el que por culpa, dice, ocasione la muerte de una persona será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. La pena privativa de libertad será no menor de 1 ni mayor de 4 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión y de ocupación o de industria, y no menor de 1 año ni mayor de 6 años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. Esta parte me interesa mucho. La pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años. Abogado, una pregunta, más o menos por ese hecho delictivo del accidente de tránsito, ¿cuál es la pena? Ahí está. La pena dice, será no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación según corresponda conforme al artículo 36. Si la muerte se cometió utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a los 0,5 gramos litro. En caso de transporte particular, o mayor de 0,25 en caso de transporte público o carga en general. O, y ahí está lo que nos interesa ahorita hablando del tema, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas de tránsito, o cuando el delito resulte de inobservancias de reglas de tránsito. Entonces,
Cuando hay un accidente, hay una investigación del accidente. Hay un fiscal especializado, hay una fiscalía especializada respecto a ver accidentes de tránsito. Hay policías especializados, estudiosos, peritos, técnicos, para que puedan determinar quién tuvo la responsabilidad. Por eso que visualizan, por eso que hacen un ITP, que es una inspección técnica policial, por eso que miran por ahí los videos, qué cámaras hay en esas direcciones, en esa jurisdicción. Vayamos a la municipalidad a pedir la información de las cámaras. Quiero yo los videos, quiero visualizar, porque la visualización, la indagación, el estudio va a hacer que una fiscalía con policías puedan determinar, según entiendo yo, un estudio objetivo de quién fue la responsabilidad. Y sabiendo de la responsabilidad, la fiscalía dirá recién, hablemos de homicidio culposo, ¿cierto? Porque, repito, no todos los accidentes tienen que ser delito. Solo que lamentablemente en nuestro país, y hay que decirlo, porque si me han invitado aquí, saben cómo soy yo, yo hablo de forma muy directa, los fiscales muchas veces o la policía muchas veces miran el accidente, miran el hecho, ya listo, homicidio culposo, lo mató, homicidio culposo. No, es que hay una inobservancia de las reglas de tránsito, pero ni siquiera saben cuál es la regla de tránsito, ni siquiera saben cuál es la inobservancia. Ni siquiera saben si es que la víctima, el peatón, fue el que se metió, más bien el que se incorporó en ese carril, en esa pista, y de frente piden una prisión preventiva. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en el caso que yo les comento? Llega al estudio una señorita amiga mía cuando yo trabajaba en el Poder Judicial y me dice: Ayrton, a mi padre le han dado prisión preventiva. Leo el caso, la fiscalía construye una imputación, ¿no? El señor estaba manejando su vehículo a horas de la noche, atropella a dos personas, causa la lesión de uno y la muerte de otro, homicidio culposo y lesiones graves. Pero si es que uno mira la imputación, señor fiscal, ¿no? Mínimamente en estas horas, en estas 48 horas antes de que pidas la prisión preventiva, ¿qué otra cosa tienes? No, tengo el muerto y el señor que está ahí es el presunto responsable, así que se vaya a prisión. Quiero que entiendan eso. Si es que el accidente de tránsito es ocasionado inobservando reglas de tránsito, ok, homicidio culposo, pues, porque lo mató inobservando reglas de tránsito, conduciendo el vehículo, ¿no? Infringiendo, es su responsabilidad, es su culpa, es su imprudencia. Pero para eso, para dar esa conclusión, hay que previamente investigar, hay que previamente indagar, bucear, bucear en el océano jurídico para poder decir, sí, pues, él es responsable. Y eso trae una consecuencia que ya también es la reparación civil. Que una cosa es el delito y la consecuencia penal, hablemos de la pena propiamente, ¿sí? La privación de libertad o suspendida o convertida, y otra cosa es el delito y su reparación civil. Entonces, esto es lo primero que tendríamos que entender, lo primero que tenemos que entender respecto a la adecuación del hecho al tipo penal, homicidio culposo. Acá he tratado de hacer un pequeño mapa estructural, situación básica, si alguien mata a otra persona, si hay la negligencia profesional o varias víctimas. Esto está, es lo mismo que está en el tipo penal, que es el de aquí. Si se usó un vehículo o arma o estaba drogado o borracho, si el autor, esto ya son los agravantes, ¿no? El agravante del homicidio culposo justamente es este, ¿no? Si el autor estaba bajo los efectos de droga, alcohol o sea, no es que tenga que estar el autor mareado, ¿no? Y además hacer eso, no, es o estaba en los efectos de droga, o estaba en el alcohol, o usó un vehículo motorizado o arma de fuego y además violó reglas de tránsito. Entonces, cuando hablamos de accidentes de tránsito, repito, lo que tiene que quedar sólido es la regla de tránsito vulnerada, lesionada, quebrada, violada, producto de una imprudencia, de una responsabilidad del agente del autor. No, no cualquier accidente es necesariamente delito. No nos acostumbremos a verlo así el caso. No nos acostumbremos a ser flojos, a ser omisivos. Hay que realmente investigar, ¿no? Y ese es un llamado de atención, quizás con mucho respeto a quienes están en fiscalías como estas que ven estos delitos y a los policías que ven estos delitos. Por otro lado, doctores, tenemos el de lesiones culposas, porque claro,
un accidente de tránsito no necesariamente trae un muerto. Eso ustedes lo tienen perfectamente. Un accidente de tránsito no necesariamente, no siempre trae un muerto. Y no solamente porque está muerto hay que darle una reparación. Si es que yo cometo, soy autor, tengo ese dominio del hecho delictivo, ejecuto ese hecho delictivo y hago un accidente de tránsito y causo una lesión, estoy también obligado a una reparación civil, que repito, es el tema del conversatorio de hoy día. Responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Acá vamos a otro extremo, ya no al extremo más grave, que es el de la muerte, sino al de lesiones. Y dice el tipo penal en el 124, el que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud será reprimido por acción privada con pena privativa de libertad no mayor de un año y con 60 a 120 días multas. La pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años y de 60 a 120 días multas si la lesión grave es grave de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121. Hasta aquí no hablan nada sobre el accidente, ¿cierto? No hay nada sobre el accidente. Tercer párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de 1 ni mayor de 3 años si el delito resulta de la inobservancia de las reglas de profesión, ocupación o industria. Miren ustedes cómo poco a poco se va agravando. O sea, la pena será no menor de 1 ni mayor de 2. Si la lesión es grave, dice. Por acá dice, será no menor de 1 ni mayor de 3. Ya hemos incrementado un año más. Si el delito resulta de la inobservancia de las reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de 4 años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. Y más abajo está el agravante que nos interesa. La pena privativa de libertad será no menor de 4 años, miren, no menor de 4 años ni mayor de 6 años. E inhabilitación, según corresponda conforme al artículo 36, si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos litros, en el caso de transporte particular o mayor a 0,25 gramos litros en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas de tránsito. Vuelvo a decirlo, inobservancias de regla de tránsito. Vuelvo a decirlo, se comete, hay un hecho, hay un accidente de tránsito, se causa una lesión a una persona, que es lo que el policía mira y el fiscal mira, no, a ver, ¿qué pasó? El vehículo de placa tal, pues impactó, ¿no? Impactó contra el señor que estaba parado ahí, X cosas. Ya listo, lesiones culposas. Momentito, tranquilos. O sea, tranquilos. Primero analicemos, primero revisemos, primero indaguemos, primero investiguemos. A lo mucho aperturamos investigación preliminar, pero en principio investigamos. ¿No? Y si es que vemos realmente que hay inobservancias de reglas técnicas de tránsito, ok, lesiones culposas. Por eso es una obligación, y termino con esto, amigos míos, una obligación que todas las municipalidades tengan sus cámaras funcionando. Es una pena, es una vergüenza que existe un accidente de tránsito y de repente vayas a la municipalidad y digas, no, es que la cámara justo de ahí no funcionaba. La cámara justo de ahí no funcionaba. Porque eso puede traer una impunidad o una condena a un inocente. Ustedes me entienden a la perfección. O sea, eso puede traer una impunidad. Pues claro, como no hay cámara, viene el abogado, no, señor juez, no hay cámara, duda razonable, decimos nosotros que él fue el que se metió, mi cliente manejaba de lo más normal, común y corriente, y como no hay cámara, fiscalía no ha probado la responsabilidad penal de mi cliente en inobservancia de las reglas de tránsito, absolución. Y si es que de repente era él el responsable, miren ustedes, es una impunidad. Un delincuente, porque claro, cometió un delito, pero en libertad. No paga absolutamente nada. No está en prisión. Oye, toda persona que comete un delito tiene la obligación, porque así está establecido, de tener pues su pena, ¿cierto? Y ya vayamos a hablar luego de los tipos de pena y cosas como esas. Entonces,
yo sí aprovecho por acá que es una obligación de todas las municipalidades, por más allá de los fondos que puedan tener cámaras en todas direcciones, mis estimados doctores, ¿no? Tengo unos 5 minutos, voy a compartirles más o menos cómo es que un fiscal presenta una formalización. Me voy a explicar. Cuando hay un accidente de tránsito, claro, viene el policía, pero recuerden que como no sabemos exactamente qué pasó, únicamente vemos el vehículo, vemos que está volteado, vemos de repente la lesión del señor, Dios no permita así como ejemplo, pero vemos un muerto. Entonces, como el fiscal ni el policía saben, lo que hace el fiscal, ¿qué cosa es? Investigar, ¿correcto? Entonces, para el fiscal investigar, apertura, según el proceso penal, una disposición que se titula diligencias preliminares. O sea, yo como fiscal voy a empezar a investigar preliminarmente. Y luego, cuando el fiscal ya tiene una investigación preliminar, ya ha identificado al presunto responsable, tiene ya el hecho, tiene el delito, lo que hace es formalizar la investigación. Entonces, yo el día de hoy les he traído, y lo voy a compartir súper rápido porque estamos con el tiempo, entiendo que hay un ponente pendiente ahí, la formalización, para que más o menos ustedes vean cómo lo que les he explicado el fiscal lo adecúa a su disposición según el artículo 122 y 64 del Código Procesal Penal, ¿no? La motivación de la disposición. Entonces, segundo juzgado de investigación preparada. Esto es una resolución que el juez nos corre traslado, la formalización del fiscal, pero quiero que vean esto. Agraviado, acá hay un agraviado, dos y tres agraviados, delito, homicidio culposo y lesiones culposas. ¿Se acuerdan que yo les dije que me había llegado al estudio un caso donde un señor estaba manejando y pues, según fiscalía, por imprudencia causó la muerte y la lesión? Esto es el caso. En la fiscalía así es como lo cita en su disposición, ¿no? Delito, homicidio culposo, porque claro, hay un muerto producto del accidente, es un accidente, es culpa, es imprudencia según el fiscal, y hay lesiones culposas a los otros dos señores, ¿no? Disposición de formalización, la fecha que tiene que haber, individualización de las partes, el imputado es supuestamente a quien le atribuye la responsabilidad penal según fiscalía. Ahí está el nombre del señor, que no lo diré por respeto, los agraviados, uno, dos y tres, y aquí ya está respecto a los hechos. ¿Por qué? Porque la fiscalía cuando formaliza, hay un artículo que es el 336 que le obliga a la fiscalía a tener la persona identificada y los hechos. Estos son los hechos. Entonces, leamos los hechos rápidamente. De las investigaciones preliminares se tiene como circunstancia precedente que el día martes 22 de octubre del año 2000, a partir de las horas tal, aproximadamente, los trabajadores de la empresa tal, entre los cuales se encontraba el agraviado de nombre tal, iniciaron sus labores mantenimiento por las avenidas tal. No voy a detallar, por respeto, ¿sí? En el lugar de San Isidro, dice. Lugar al que se constituyeron en un camión de placa de rodaje tal, marca tal, el cual habría sido conducido por el señor de nombre tal. Altura, bajo y X cosas. Circunstancias concomitantes. Vayamos rápido a lo del accidente, al delito propiamente. En el contexto preciso, dice, siendo la 1:36 del día tal, el señor Juan, por imprudencia, mire lo que pone el fiscal, por imprudencia, habría ocasionado la muerte del trabajador de nombre tal como consecuencia de un accidente de tránsito, ya que iba conduciendo el vehículo de placa de rodaje tal, color tal, en inobservancia en inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. Es así que el denunciado no habría respetado los límites de velocidad, precaución y la señalización de los conos, así como tampoco las señales de desvío que realizaba el agraviado. Concretamente, no condujo el vehículo de tal manera que le permita controlar el vehículo para poder evitar accidentes. Eso es lo que la fiscalía dice, porque repito, la fiscalía no estuvo ahí. La fiscalía no sabe nada. Y en esta formalización, no es que yo sea el abogado del señor, pero en esta formalización la fiscalía no junta una pericia, no junta algo técnico que llegue a la conclusión de decir que el señor en inobservancia ocasionó este delito. Y eso fue el argumento que yo utilicé en la apelación y sumado a eso a la excesiva edad que tenía el señor, dice la norma procesal para los penalistas, hay un artículo que es el 290 que dice que pese a corresponder prisión preventiva,
Se aplica el 290, que es la detención domiciliaria, cuando la persona está embarazada, tiene grave enfermedad o es mayor a 65 años de edad. La apelación que yo hice fue de ese extremo. Señor juez, fiscalía imputa esto, la fiscalía no junta pericia, habla de una inobservancia, reglas de tránsito, y más allá de eso, mi cliente tiene 70 años. El juez que revisó esa prisión no tendría por qué haberle dictado prisión si es que fuera como fiscalía dice. Y en ese lineamiento pido su libertad. Hace una semana y días hemos logrado la libertad del Señor. Pero esta es la formalización, este es el hecho, y más o menos quería explicarles cómo es que Fiscalía imputa. Esta es una imputación de Fiscalía, esos son los delitos de Fiscalía, y obviamente acá puede constituirse pues la parte que es agraviada, los familiares, para que puedan pedir la reparación civil. No, la reparación civil, que es, oye, yo quiero que se reparen los daños, no los daños, ¿no? Si bien es cierto, claro, está muerto, ¿cómo cuantificamos cuánto me vas a dar de dinero? Eso ya se encargan los civilistas. Eso ya se encarga el derecho civil. Y para eso, si es que un abogado, por ejemplo, se va a constituir como actor civil al amparo del artículo 100, 101 del Código Procesal Penal, tiene que tener mínimamente conocimientos de qué es una acción civil, qué es una reparación civil, cuáles son los tipos de daños, porque si es que eso no sabes, ¿cómo sustentas tu reparación? ¿Cómo quieres pedir 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, 200.000, 1.000.000? Si es que no tienes criterios fijados. Entonces, miren ustedes lo importante que es conversatorios como este. Este es los tipos penales, fundamento jurídico, ¿no? Esto ya la fiscalía, este es el hecho, ahora hablemos de los tipos penales, dice la fiscalía. El Ministerio Público, como persecutor del delito, una vez conocidos los hechos, tiene el deber de realizar un análisis sobre una posible contenido penal, lo que se conoce como calificación jurídica, dice. Estando ante ello, y ahí pone, estos son los delitos. Homicidio culposo, 111, lesiones culposas, 124, ¿no? Y luego ya temas formales que vienen dentro de lo que es la formalización de la investigación preparatoria. Espero, estimados doctores, estimados amigos, estudiantes, que mi participación haya sido productiva. Agradezco nuevamente al estudio, a Cátedra Chipana Catalán, y pues extenderle mis felicitaciones a todos ustedes por darse el día de hoy cita, ¿no? Y poder estar acá pues compartiendo, ¿sí? Conmigo será hasta otra oportunidad, si es que me invita. Claro está. Gracias nuevamente, doctor.